Cordial saludo y bienvenidos nuevamente a su canal, Confies, canal que les provee confianza estratégica directamente para movilizar todas las capacidades organizacionales en cuanto a la gestión estratégica en la toma de decisiones. El día de hoy, nuestro capítulo nos invita de una manera muy especial a abordar un tema de gran relevancia y es los inductores de valor en las organizaciones. Unos inductores de valor que tienen una gran, digamos, oportunidad de demostrar de manera permanente cómo se vienen desarrollando directamente todas esas actividades a nivel empresarial, que si bien tenemos la oportunidad de estar interactuando de manera constante, continua, consciente con ellas, en muchas oportunidades cuando estamos desarrollando quizás análisis sobre condiciones de liquidez, disposiciones asociadas directamente a los réditos o la rentabilidad que permanentemente la organización está entregando. A veces creemos que este es solamente el resultado que debemos de considerar de manera permanente, precisamente para poder evaluar disposiciones en la generación de valor. Sin embargo, dadas las condiciones de la teoría financiera asociada a el marco de sostenibilidad asociado a la disposición del largo plazo, al que deben de obedecer directamente las empresas, que permite considerar las fluctuaciones o los cambios permanentes que esta misma surte, dadas las volatilidades del mercado, pero siempre buscando un propósito superior. Y ese propósito superior finalmente se concentra de manera constante y continua en la generación de valor. Una generación de valor que debe de mantenerse siempre en el largo plazo y precisamente allí es donde los inductores de valor, EBITDA, margen EBITDA, productividad del capital de trabajo neto operativo, y la palanca de crecimiento y la productividad de lo que es la propia planta y equipo, nos va a determinar si finalmente estamos construyendo o destruyendo valor. Porque asimismo, entonces nos damos a la posibilidad o a la alternativa incluso de evaluar otro tipo de indicadores dentro de esa medición de la inducción de valor, y es el valor económico agregado, también conocida como el EVA. En ese orden de ideas, bienvenidos a esta nueva sesión de Confies, su canal de confianza, quienes los conduce directamente a construir mejores dinámicas sobre la capacidad en la gestión, en la toma de decisiones que se provee permanentemente en las organizaciones. Vamos entonces de nuevo con nuestra presentación. Por acá estamos entonces de nuevo su servidor Jefferson Quirós, mis datos de contacto, número telefónico celular y correo electrónico, ingeniero financiero de negocios, consultor empresarial especializado. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Inductores de valor vinculados directamente a la gerencia financiera. ¿Cómo transformamos nosotros la operación en las organizaciones para poder garantizar esa sostenibilidad en el largo plazo? Es algo que de una u otra manera vincula a la planificación estratégica, pero una planificación estratégica que depende de muchas variables en el marco de la evaluación financiera. Incluso dentro de ello, no solamente la evaluación que vincula los indicadores de rentabilidad, los indicadores de endeudamiento, los indicadores de solvencia asociado directamente pues, obviamente a la gestión eficiente de las operaciones, me permite cuestionarme acerca de si es posible que una empresa aumente sus ventas, incremente sus utilidades y aún así destruya valor. Y la respuesta, incluso de manera directa, es que es un sí. Podemos tener una muy buena disponibilidad asociada a una correcta gestión sobre las operaciones financieras que se tienen directamente en la sostenibilidad de los mercados operativos o los mercados competitivos, que incluso en ese mismo orden de ideas den lugar a que las empresas pues estén evaluando de manera constante si sus políticas comerciales
tienen un éxito rotundo, pero no solamente sus políticas comerciales, sino las políticas de gestión eficiente en la cartera, es decir, la gestión de políticas en cobro y otras dinámicas asociadas a la eficiencia. Pero en ese mismo orden de ideas, si bien podemos vender muy bien y podemos estar permanentemente incrementando utilidades, de acuerdo al equilibrio que pueda existir entre los niveles de endeudamiento y la gestión eficiente de las operaciones, puede significar que estamos destruyendo valor. Precisamente porque la generación de valor, que si bien es una visión clara sobre que estamos creciendo de manera permanente, el hecho de que crezcamos, seamos rentables, no significa que estamos agregando conceptos de valoración económica adicional. Y es porque esa función o de la relación directamente con la gerencia financiera permite que nosotros estemos evaluando no solamente la garantía de cómo invertimos cada uno de los elementos que son provenientes de la actividad económica de la organización, sino cómo estamos generando retornos futuros que permita dar una condición de evaluación superior constante. Es decir, que incluso sobre esos procesos de evaluación sobre la rentabilidad cumpla algo que ya hemos hablado en cierta medida en otros capítulos sobre lo que significa la esencia de los negocios. Y una esencia en los negocios que en lo particular es que lo que tengamos como recursos disponibles provenientes de ingresos siempre nos va a permitir cubrir todos los gastos de sostenimiento y funcionamiento de la organización y en ese mismo orden de ideas me quede dineros, réditos adicionales o excedentes que puedo generar decisiones o puedo incluso evaluar de manera permanente en qué más puedo invertir o qué debo de desarrollar de manera estratégica para mantener la sostenibilidad operativa de la organización. Con base en ello, entonces nos vamos a plantear unos objetivos para esta sesión del día de hoy. Vamos a comprender el concepto de los inductores de valor, vamos a interpretar un poco qué es el EBITDA desde una visión estratégica, el análisis que se debe, digamos, concentrar específicamente en la productividad del capital de trabajo neto operativo. Recordemos que este capital de trabajo neto operativo, si bien es un indicador de liquidez, de acuerdo a la administración eficiente que se haga sobre este, podrá determinar si podemos tener posibilidades asociadas a el uso eficiente de los excedentes de capital, dado el cubrimiento de las necesidades de operación en el corto plazo. Recordemos que es una combinación entre inventarios, cartera y las cuentas por pagar por el relacionamiento comercial con los proveedores. Entonces, de acuerdo a cómo se establezca esa productividad en el capital de trabajo neto operativo, podríamos llegar a considerar condiciones factibles sobre si la compañía está generando valor o en caso contrario tiene oportunidades de mejora sobre sus condiciones de la eficiencia empresarial para que pueda incluso agregar muchísimo más valor. Además de eso, vamos a evaluar la palanca de crecimiento, una palanca de crecimiento que es una combinación entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo para establecer criterios de sostenibilidad de crecimiento. Es decir, cómo podemos seguir creciendo en la organización de acuerdo a las disponibilidades de recursos en la empresa, dada por sus relaciones de inversión o dada por la acumulación de sus capitales por resultados de operación en el recurso patrimonial, que si bien están acumulados en el recurso patrimonial, siempre van a tener la posibilidad de evaluar bajo las tres visiones importantes que podemos garantizar desde la gestión en la toma de decisiones. ¿Que ¿Cuáles son esas tres disposiciones? Invertir en operación, invertir en financiación, pero tener recursos para la inversión, que esas son las tres dinámicas importantes. Vamos a interpretar un poco la productividad de la propia planta de equipo, qué tan eficiente podemos llegar a evaluar esa relación y determinar si el crecimiento empresarial genera o destruye valor. Si bien, como lo hemos venido trabajando en este, tu canal, Confies, un canal asociado directamente a poder dinamizar los procesos de aprendizaje, no solamente desde el factor académico, sino en el acompañamiento específico que se puede derivar hacia esa gestión del emprendimiento, las micro, las pequeñas y las medianas empresas, en cuanto a podemos contemplar directamente toda
la función del conocimiento empresarial que se posee y su relacionamiento con el sector para gestionar la toma de decisiones. Entonces, si bien lo hacemos desde una primera fase en lo teórico, para que reforcemos, para que evaluemos, para que nos cuestionemos, posteriormente vamos a crear un nuevo capítulo que concierna directamente o esté concertado específicamente en el contenido práctico de la aplicación de los indicadores o de los inductores de valor. Si bien ya hemos evaluado sobre un estado financiero práctico organizacional, ese mismo estado financiero podremos configurarlo directamente para evaluar esta nueva oportunidad a través de los inductores de valor y que continuemos con un hilo conductor, valga la redundancia, que ayude a expresar y entender de manera más armónica y gerencial, además de estratégica, la información financiera de la organización. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué son los inductores de valor? Los inductores de valor simplemente son unas variables financieras que nos ayudan a explicar, a argumentar esa capacidad que tienen las empresas para poder generar rentabilidad, producir flujos de caja que sean sostenibles, es decir, que apoyen directamente a la sostenibilidad operativa de la organización, el plano práctico, el plano táctico, el plano inmediato, que ayuda a que se presten obviamente todos los servicios que estén concentrados en la organización o pueda garantizar el ciclo operativo para la manufactura y producción industrial de productos o bienes de comercialización. Pero asimismo, también estos inductores de valor nos ayudan a financiar el crecimiento. Es decir, que no solamente estemos pensándonos en qué podemos obtener como rentabilidad y qué tanto produce, sino cómo financio mi crecimiento. Esa financiación del crecimiento es obtenido a través de recursos de terceros externos, recursos de apalancamiento de crédito bancario o con relación con lo que son los establecimientos de crédito, o en su defecto lo estoy desarrollando a través del marco del relacionamiento estratégico comercial, vía proveedores o acreedores que ayudan directamente a la sostenibilidad operativa de los negocios. Pero además de eso, también estos inductores de valor me van a permitir crear un valor económico sostenible. Y eso vinculado obviamente a la relación de evaluación permanente de cómo se dan sus condiciones de operatividad permanente que incluso permiten conectar las estrategias organizacionales con los resultados financieros. Es decir, aquí incluso podríamos tal vez de nuevo cuestionarnos algo que lo veíamos hace algunos capítulos anteriores. ¿Será que en las organizaciones la estructura persigue a la estrategia o la estrategia permite que la estructura organizacional sea flexible y adaptativa para poder emanar lo que son los resultados esperados dentro de toda organización y es que pueda ser rentable, maximice la riqueza y permanezca en el tiempo? Importantísimo desarrollar ese elemento a través de una reflexión individual, personal, incluso podamos dejar grabados aquí en nuestros comentarios. Ahora bien, luego de que ya hemos entonces sabido un poco de que esos inductores de valor me permiten todas estas dinámicas relevantes, es importante que también podamos evidenciar cuál es esa lógica de la creación del valor. Y la lógica de la creación del valor, pues si bien las organizaciones son creadas para la venta y la comercialización de productos, bienes o servicios, pues entonces ese primer pilar fundamental de la lógica de la creación de valor son las ventas. Pero posteriormente llega el EBITDA, además del flujo de caja, la rentabilidad y el valor empresarial. ¿Por qué este orden específico? Porque todo origen de la empresa es la venta. Muy bien, la idea, muy bien, la construcción de la idea, muy bien, la evaluación financiera y económica de la idea, es excelente. Y la evaluación técnica, la evaluación organizacional, legal, de cumplimiento de sostenibilidad medioambiental, todo lo que ustedes puedan llegar a considerar, ¿cierto? Que si bien, claro, es importante poderlo tener a la mano, no se debe de obviar de que la venta es el primer pilar fundamental. Si con los demás elementos no podemos vender, está bien, es cierto, pero una vez ya está materializado directamente el concepto del valor financiero para poder gestionar la dinámica de la gerencia financiera,
que acompaña al concepto comercial, siempre vamos a partir de allí, porque es el que nos permite pagar todas las obligaciones y concientizarnos de cuál es nuestra madurez frente al mercado y el sector al que estamos atendiendo, ¿cierto? Pero entonces, ¿dónde se destruye el valor o se crea valor dentro de una cadena? ¿Cierto? Dentro de una organización, dentro de una empresa. ¿Dónde se destruye o se crea valor dentro de esa cadena? Ventas, evita, flujo de caja, rentabilidad, valor empresarial. Aquí es una pregunta para que nos demos la oportunidad de pensar un poco al respecto, de que reflexionemos desde la posición individualizada. ¿Será que lo destruyo en ventas? Pero si bien tengo políticas comerciales adecuadas, ¿será que se da la posibilidad de que no tenga buenos resultados? Puede ser una posibilidad, pero posteriormente aparece el EBITDA. El EBITDA es una sigla en inglés, más adelante la vamos a desarrollar, pero el EBITDA en condiciones prácticas y es nuestro lenguaje en el español, significa una relación de la acumulación de la utilidad operativa, pero una rentabilidad operativa que considera depreciaciones y amortizaciones. Es decir, que en ese orden de ideas evalúa el costo del funcionamiento organizacional en la manufactura de sus productos, bienes o el costo en la prestación de sus servicios. Y asimismo, lo que es la correcta administración y la gestión sobre el gasto administrativo. Por lo tanto, es importante que podamos considerar que dentro de esa cadena el EBITDA es casi que un resumen específico de lo que está destinado o lo que está establecido directamente en el flujo de caja. Un flujo de caja que tiene ingresos, que tiene egresos y en ese mismo orden de ideas tiene una composición de sostenibilidad de la operación, de atender el endeudamiento, pero asimismo de evaluar las constantes inversiones que se están haciendo en la empresa. Y en ese mismo orden de ideas, pues estoy evaluando las condiciones de rentabilidad, pero vía costo, vía gasto y otras disposiciones asociadas a lo financiero y la regla fiscal, es decir, las obligaciones tributarias que tenga que a su vez cumplir la organización. Es decir, que la sumatoria de todas esas variables o incluso la interpretación de todas esas variables hace que yo, en cierta medida, me pueda establecer dentro de que la creación de valor dentro de las organizaciones en un encadenamiento lógico está derivado específicamente de cómo se concentra el EBITDA, resultado eficiente de la operación, dado el cubrimiento del costo y el gasto, sin considerar aún dinámicas asociadas a los gastos financieros o el costo financiero que posee la empresa, es decir, la estabilización sobre la estructura orgánica y financiera que posee la empresa. Ahora bien, esa lógica de la creación del valor nos da cuatro inductores de valor eh, principales, ¿cierto? EBITDA y margen EBITDA, que se suman como uno solo o se consideran como una sola evaluación, es decir, un primer pilar. La productividad del capital de trabajo neto operativo, que lo mencionábamos anteriormente, es un segundo pilar. La palanca de crecimiento y la productividad de la propiedad, planta y equipo. Estos cuatro inductores de valor los vamos a analizar de una manera individualizada desde un marco teórico. Posteriormente vamos a estar desarrollando un nuevo contenido, como se los mencionaba anteriormente, para que pueda ser aplicado en un caso práctico. Ahora, el bloque uno, que es el EBITDA y el margen EBITDA, nos establece o nos dice, como incluso les había mencionado, que era una sigla en inglés, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Esto simplemente quiere decir una utilidad operativa antes de intereses e impuestos, pero que a ello se le adiciona directamente unas condiciones que vincula la depreciación de todos los activos fijos operativos o productivos de la organización y las amortizaciones dentro de los gastos que se hayan hecho por concepto de inversiones previas o de pronto adquisición de pólizas de seguro para la sostenibilidad de la empresa. Y esto hace que en cierta medida la evaluación financiera de la concentración por lo menos de este indicador
requiere de que tengamos un concepto importante claro sobre la contabilidad administrativa y es cómo aplicamos la estrategia desde la gestión de la administración de la información financiera que ayude directamente a generar un mayor valor organizacional. ¿Qué capacidad posee directamente las condiciones de la evaluación del EBITDA? Y es que mide la generación operativa del negocio antes de lo que les mencionaba con anterioridad: intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. La fórmula del EBITDA naturalmente contempla la utilidad operativa, como lo podemos ver en pantalla, la depreciación y más las amortizaciones. ¿Por qué no aparecen de forma directa los intereses bancarios o los impuestos que se pagan incluso con utilidad operativa? Porque como es antes de, en ese orden de ideas, lo que estamos haciendo es que en esa utilidad operativa le estamos reversando o regresando la provisión del gasto por depreciación y en ese mismo orden de ideas la causación de la amortización de un gasto administrativo que se haya desarrollado directamente a través de un ciclo de inversión del corto plazo que ayudase directamente a la sostenibilidad operativa del negocio. Pero ¿qué tan eficiente es la empresa generando resultados desde su actividad principal? Allí es donde incluso nos alejamos de forma inmediata de todas las inversiones por excedentes de capital que tenga, por excesos de liquidez de la empresa, porque estoy buscando es medir de forma directa la evaluación de mi mercado, porque el mercado es el que me está diciendo qué tan eficiente soy y qué tantos resultados positivos estoy generando, dado de que me está demandando crecimiento o no. Es decir, que en ese orden de ideas, la importancia del EBITDA hace que me permita aislar posteriormente lo que es la estructura financiera, los efectos tributarios, las políticas contables y concentrarme directamente en la operación real del negocio. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué tanto estoy yo recibiendo de feedback por parte de mis consumidores, mis clientes? ¿Cierto? Esa relación estratégica que tengo con el mercado que me ayuda a tener una mejor evaluación empresarial. Las organizaciones siempre van a estar en un cambio permanente, pero ese cambio permanente no puede ser aislado. Tiene que ser con una lectura del entorno para que la relación económica que tiene directamente para con este le permita establecer dinámicas de capacidad en el aumento de la competitividad organizacional. Ahora, ¿qué puedo hacer con el evita? ¿Qué puedo hacer yo directamente con el evita? Incluso lo mencionábamos de una manera casi que anticipatoria. Voy a evaluar la capacidad operativa, voy a mirar la eficiencia en la producción, puedo compararme de forma directa solo a través del evita con otras empresas. Es decir, que como no estoy teniendo de forma relacional un sector, quizás puedo estar considerando tener capacidades operativas de inversión en otras entidades que quizás puedan ser como afiliadas. Y cuando digo afiliadas es porque voy a invertir en mi proveedor, porque si ese proveedor le va bien, entonces yo puedo tener mejores precios, yo puedo tener mejores capacidades sobre la gestión eficiente de la producción vía gravamen del costo, es decir, que puedo incluso aumentar como resultado las rentabilidades en el margen bruto, pero asimismo la rentabilidad operativa. Y como la rentabilidad operativa es una base sustancial para la medición de la EBITDA, entonces puedo empezar a mejorar las expectativas y en ese mismo orden de ideas incluso continuar con los procesos de comparación entre las empresas. Pero además, que no es menos importante, la capacidad potencial de la generación de flujos de caja, porque toda empresa se sostiene con resultados operativos, pero esos resultados operativos tienen que ser garantes de cubrir directamente las necesidades de financiación y de atención directamente a las obligaciones por parte de impuestos. Entonces, ese EBITDA hace que incluso con el devolver los factores por depreciación y amortización pueda considerar cuáles son esos valores explícitos y tácitos que puedan estar directamente en la información financiera para poder tomar mejores decisiones de operación. Ahora, ¿qué problema naturalmente
siempre se ve o se identifica dentro de lo que es el EBITDA. Lo que no es el EBITDA es que siempre se confunde con caja. Siempre se ha confundido con caja, no, es que si yo tengo un EBITDA positivo, va a ser muy ganador, entonces voy a poder atender la mejor demanda de recursos provenientes de los egresos por la sostenibilidad organizacional. Pero recordemos que como esto tiene dos funciones importantes, que son las provisiones por depreciación y la causación del gasto por amortización, recordemos que los gastos amortizados son gastos que ya se pagaron en su totalidad en un momento de un periodo de tiempo específico. Pero para poder darle una solvencia líquida en la gestión de las actividades de las operaciones, lo que se hace es que se prorratea o se amortiza directamente el gasto a través de un periodo de tiempo. Un ejemplo, la adquisición de una póliza de seguro, ¿cierto? La póliza de seguro generalmente es una póliza que tiene un costo total, un costo amplio, pero que tú la compras de manera anticipada. ¿Qué quiere decir eso? Que tú la pagas hoy, pero el proceso de vencimiento de esa póliza de seguro se da en el corto plazo, es decir, máximo un año. Luego del año se tendrá que renovar. Pero entonces, mientras está haciendo el uso de esa póliza de seguro dentro de la protección de las capacidades operativas de la organización, pues yo no podré llevar solamente el gasto de manera impactante y fuerte en un solo periodo, en un mes, sino que yo lo llevo y lo amortizo a través de una contabilidad administrativa a lo largo del tiempo. ¿Qué pasará? Claro, es que resulta y sucede que yo adquirí la póliza de seguro a través de un financiamiento. Muy bien, pero entonces estamos causando dentro de nuestra contabilidad general el valor completo de la póliza de seguro y posteriormente vamos a estar amortizando a través del gasto por pago de póliza de seguro y sacando el recurso directamente de las fuentes líquidas de la organización, que es caja o bancos. Pero en ese orden de ideas, no es que signifique un dinero pum, directo de impacto en el momento en el que sucedió, en el momento cero en el que adquirí la póliza de seguro, sino que se amortiza a través del tiempo y esa amortización implica que son recursos que no están disponibles porque son directamente recursos intangibles. Asimismo, como la depreciación. La depreciación es un valor nominal del desgaste por el uso de la explotación de activos fijos operativos o incluso por el uso de los mismos, solamente hablando desde el concepto más base o básico que podemos establecer. Y es que si adquiero directamente propiedad, planta de equipo que pueda costar 20 millones de pesos, según la política contable de depreciación, que lo podré depreciar a manera lineal o lo podré depreciar por horas de trabajo, por unidades producidas, dígito de la suma de los años, muchas formas de configuración en términos de depreciación. Es un gasto nominal causado de manera no tangible, ¿cierto? Es un intangible. Yo no dejo ese recurso por gasto de depreciación guardado en caja o guardado en bancos, sino que yo el recurso lo tengo permanentemente movilizándose por la financiación de los resultados de operación de la empresa. Entonces, como ese Big Data considera esos factores dentro de la evaluación de la generación de valor, no se puede confundir con caja, porque considera elementos intangibles que hace que en cierta medida se pueda incurrir en errores de la planeación financiera. ¿Cuál es la realidad de ese EBITDA? El EBITDA no garantiza liquidez, muy importante mencionarlo, no garantiza el flujo de caja positivo, porque si bien hay que gestionar el gasto de la depreciación dentro de un componente del gasto operativo, esto diluye la capacidad visual de las cifras financieras en términos de que tengo disponibilidad de recursos, sino que tengo que acudir la forma a poder disponer de recursos de apalancamiento financiero o con base en el acompañamiento de terceros por relación comercial para mantener ese flujo de caja positivo. Pero vuelvo y reitero, porque estoy considerando gastos no tangibles que
pueden confundirse con caja. Es decir, que ese dinero sí salió, pero no, realmente el recurso siempre estuvo en la empresa y estuvo acompañando la financiación de las operaciones. Pero tampoco lo puedo confundir con que este me garantice la creación de valor, porque ¿de qué dependerá? De las decisiones constantes, continuas que tomen las empresas para poder garantizar no solamente la sostenibilidad, sino que asimismo en su orden de ideas mantenga una correcta estructura de capital, además de esa estructura de capital que sea un costo financiero bajo el que se esté pagando por el apalancamiento a través de financiación de cómo funciona la empresa y entre muchas otras variables. Ahora bien, ¿qué limitaciones posee el EBIT? No considera capital de trabajo, que ya sabemos que ese capital de trabajo es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es decir, que en ese orden de ideas, capital de trabajo significa lo que contablemente yo tengo disponible para la operación. No lo considera. Simplemente está considerando lo que puede estar disponible directamente en la utilidad operativa. Utilidad operativa que se da por el cubrimiento de los costos y los gastos que hacen a su vez que funcione la organización. Inversiones en activos CAPEX, es decir, ese cambio o modificación sobre el capital de trabajo neto operativo que se da para movilizar recursos que ayuden a que hayan mejores capacidades instaladas o ampliación sobre las dinámicas productivas que me ayude a ampliar incluso la presencia en el mercado. Tampoco considera el endeudamiento porque no estamos tasando específicamente el costo o el gasto financiero, es decir, esas tasas de interés, esa compensación económica que se convierte en costo del dinero, no lo consideramos. Por lo tanto, hay que tener siempre presente que no es que siempre deba de pensar en que me va a garantizar que aumenta el valor organizacional de acuerdo a los mayores márgenes de EBITDA que pueda tener. No. Recordemos que los indicadores financieros no se leen de manera aislada y al no leerse de manera aislada, pues debe de considerar siempre otros factores específicos que maneje la organización. Además, ¿qué limitaciones? Si es que no considera incluso las necesidades de efectivo. Y esas necesidades de efectivo se dan específicamente por la forma en cómo estamos gestionando las actividades, cómo estamos gestionando la información, que podemos incluso tener dentro de la empresa o cómo funciona incluso con todo su entorno. Y el relacionamiento estratégico que es de la seguridad de sostenibilidad organizacional en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, que debo de contemplarme siempre o debo de considerar todos los indicadores que ya hemos podido hablar en otras sesiones, es decir, rentabilidad, liquidez, endeudamiento y eficiencia operativa, así como los marcos de el análisis estructural sobre posiciones, proporciones, evolución, tendencias, comportamientos, porque de esa manera estaré situándome en una posición en la que la organización a través de la toma de decisiones sabe o debería de saber específicamente en qué lugar se encuentra. En esencia, entonces, ese Big Data en la parte fuerte posee unas características muy importantes. Y es que el EBITDA es una esencia financiera fuerte que garantiza no solamente un crecimiento, sino que el capital de trabajo neto operativo se convierte en un factor eficiente y que los CAPEX pueden llegar a tener un efecto controlado que ayuda al crecimiento que no demanda excesos de función sobre el endeudamiento, sino que da lugar a que la misma operación del negocio le permite tener unos flujos de caja libres, es decir, son muy positivos y ayudan a la creación de valor. Pero asimismo, como podemos considerar que con un EBITDA creciente podemos tener un capital de trabajo neto operativo creciente y unos CAPEX controlados que ayuden al flujo de caja positivo, también tenemos una esencia facultativa a lo débil. Y esto se derivará obviamente de las decisiones, de la calidad de decisiones que tomemos. El EBITDA insuficiente significa que tenemos un capital de trabajo neto operativo elevado, es decir, que siempre estamos demandando flujos de caja.
y esos CAPEX son excesivos, es decir, esos cambios que se dan sobre la ingeniería del funcionamiento de la organización, no solamente en los procesos operativos, sino en los diferentes procesos de apoyo en la gestión administrativa de la empresa, hacen que se diluya la capacidad de gestión del recurso de capital financiero disponible para el apalancamiento de las operaciones. Es decir, que en ese orden de ideas el flujo de caja llega a tener una tendencia negativa, decreciente, algo supremamente peligroso, que en cierta medida lo que nos indica es que dependemos de una forma muy fuerte del endeudamiento financiero, a su vez como lo que es el endeudamiento comercial, que hace que en cierta medida nos vinculemos a riesgos específicos sobre lo financiero, mayores tasas de interés, quizás aumentos de precios por la incapacidad de atender ese relacionamiento sobre el pago a la deuda por las cuentas por pagar por relacionamiento comercial, entre todo lo que obviamente pueda sumarse como fuente de financiación a través de el endeudamiento con terceros. Es decir, que ese EBITDA bajo puede representar un riesgo muy alto, dado a que puede suspender incluso las actividades operativas de la organización o incluso vincularlo a otros tipos de riesgos. Vamos a suponer un riesgo operativo por riesgos de litigio, un riesgo de litigio que puede estar vinculado directamente a la incapacidad que pueda llegar a tener la empresa por la no acumulación de recursos operacionales o no obtención de recursos operacionales con los cuales no podamos pagar nóminas o podamos pagar prestaciones sociales. Y ese riesgo de litigio se vincula a lo laboral de forma directa, o riesgos de litigio asociados directamente a incumplimientos con demandas de recursos de capital asociado al cumplimiento fiscal, relacionamiento con la Superintendencia de Industria y Comercio, relacionamiento con la Superintendencia de Sociedades, o todo lo que a su vez, dependiendo del marco normativo o el normograma que vincule al cumplimiento específico de sus obligaciones a las organizaciones, pues dará lugar a muchas situaciones de riesgo y implicará de que en esencia, ante una EBITDA débil, pues podríamos estar incurriendo en muchísimos riesgos. Ahora bien, vamos a pasar al margen EBITDA. Un margen EBITDA que mide cuánto genera directamente la empresa por cada peso vendido. Es algo que se mide directamente en comparación relativa a la proporción sobre las ventas. Y esa proporción de las ventas, pues es lo que me va a dar a mí lugar a que comprendiendo de que el EBITDA considera las depreciaciones y las amortizaciones, es como yo he estado generando cobertura de riesgo en la operación, pero asimismo como he invertido los cambios sobre el CAPEX o el capital de trabajo neto operativo para mejorar condiciones del funcionamiento de la empresa. Es decir, que ese margen EBITDA nos permite generar interpretaciones variables, ¿cierto? En los que ante un margen EBITDA estamos mejorando de manera constante todo lo que tiene que ver con la gestión operativa de las organizaciones, pero si ese EBITDA es decreciente, estamos generando pérdida de competitividad y en ese mismo orden de ideas estamos incrementando los costos de operación en la organización. Es decir, que ese margen EBITDA, si bien me permite tener una relación de comparación con el sector externo, que es ese mercado competitivo al que atiendo, también me está diciendo, venga, momento, parémonos en estos momentos a pensar o pongámonos a considerar cómo podemos mejorar las evaluaciones del costo y del gasto, porque en cierta medida estamos estableciendo una relación directa con el aumento de los costos de funcionamiento. Por lo tanto, pues está diluyendo esa ventaja competitiva o esa condición que me da sobre las mejoras que puedo tener en el mismo mercado al que atiendo y debo, pues obviamente, de considerar cambios importantes hacia el interior de la empresa. Si bien es un marco de planeación sobre el tiempo, implica de que hay unas operaciones que en cierta medida deben de considerar tiempos o hitos, esas fechas específicas del cumplimiento donde la comparación entre todas las variables hace que yo pueda tener resultados positivos. Porque entonces, si estamos teniendo un margen EBITDA elevado, que es algo que permanentemente también buscan las organizaciones, pues estamos teniendo altas ventajas competitivas dentro del sector al que atendamos,
porque eso quiere decir que somos eficientes en costos, somos eficientes en gastos, los cambios asociados directamente a las variaciones sobre los CAPEX, asociados a las inversiones operativas que desarrolla la empresa, están teniendo buen resultado, buena administración, y en ese mismo franco, ¿cierto? En ese mismo conjunto de ideales en una empresa, pues lo que estamos obteniendo a la larga son mejores resultados sobre la rentabilidad operacional, la rentabilidad operativa antes de impuestos e intereses, pero que suman las disposiciones de gastos que no requieren directamente de forma explícita salidas de capital. Si bien por el tema del financiamiento de seguros, si pudiéramos tener un proceso de causación y pago paulatino y amortizado del gasto para no afectar tanto las utilidades o los márgenes de rentabilidad de las empresas, pues por el escenario de la depreciación, pues no tendremos que sacar dinero, pero sí tenemos que considerar ese gasto intangible para posteriormente hacer reposición de activos productivos, que eso es lo que conocemos como el CAPEX y que nos ayude directamente a ser crecientes en la organización. Entonces, esa interpretación estratégica me permite hacer un proceso de comparación. Listo. Vamos a mirar esta tabla gerencial del EBITDA, una situación y una interpretación directa. Desde la situación tenemos una EBITDA creciente, mejoramos operativamente. Un margen de EBITDA alto, posible ventaja competitiva asociado incluso a la mejora operativa. Un EBITDA alto más flujo de caja son problemas en el KTNO o CAPEX, pero el EBITDA alto más el poco flujo de caja, ahí nos tendríamos que preguntar hacia dónde se está yendo el dinero adicionalmente. EBITDA alto más poco flujo de caja, problemas en el KTMO o CAPES. ¿Para dónde se está yendo ese? ¿Para dónde? Es una situación importante que debemos de considerar porque además del EBITDA bajo, quiere decir que estamos teniendo evaluaciones permanentes sobre la ineficiencia operativa. Ahora bien, si tenemos esas condiciones desde el EBITDA, donde ya sabemos, y el margen EBITDA, donde ya sabemos que afecta directamente las condiciones del capital de trabajo neto operativo, entonces vamos a mirar cómo podemos interpretar la productividad del capital de trabajo neto operativo, porque este lo que hace es que compara directamente no solamente el KTNO como una evaluación asociada a esos recursos de operación que yo naturalmente necesito para sostenerme y que es importante en términos de que yo pueda crecer al mismo tiempo que construyo liquidez, porque no entro a destruir directamente criterios de liquidez, hace que yo tenga que incluso evaluar, bueno, capital de trabajo neto operativo, es lo que me permite la sostenibilidad operacional en el corto plazo, y es importante que lo deba de considerar porque si bien siempre a través del capital de trabajo neto operativo sostengo la operación, siempre voy a estar pretendiendo encontrar nuevas dinámicas en el mercado que me ayude a tener mayor acción dentro del mismo mercado. Y en ese orden de ideas, ¿cómo es ese comportamiento del capital que hace que me cuestione cuánto capital necesito para poder empezar a generar directamente ventas y esas ventas que me den como resultado una utilidad bruta, margen bruto, una utilidad operacional, margen operacional que se configura incluso como uno de los elementos clave para el EBITDA? Es decir, que miren que esa relación de la importancia sobre cómo crezco, si puedo crecer, incluso si no tengo que entrar a destruir los valores de liquidez organizacional, cuánto genero o cuánto requiero específicamente de generar en ventas. Y es porque como mínimo las necesidades de flujo de caja es lo que debo de satisfacer a través del capital de trabajo neto operativo. Pero entonces, como estamos concentrados específicamente en esa productividad del capital de trabajo neto operativo, pues tomamos las ventas y lo comparamos directamente contra esas necesidades de capital de trabajo neto operativo, cartera, inventarios, menos proveedores. Porque con base en ello yo ya sé cuál es la condición específica y estratégica que puedo disponer directamente de la productividad del capital de trabajo neto operativo. Si es eficiente en términos de relación de proporcionalidad, pues tengo menor inversión operativa, pero tengo mayor liquidez. Y en ese mismo orden de ideas, una menor dependencia de el endeudamiento financiero. Un endeudamiento financiero que, en cierta forma, creo que ya podemos suponer, establecer
que al tener costos de financiación, pues hace que sea mucho más costosa la operación de las empresas. Por lo tanto, pues si es eficiente en términos de capital de trabajo neto operativo, pues no voy a tener que recurrir tanto a la deuda, aunque volviendo a un escenario que posteriormente vamos a estar evaluando, lo que es el costo financiero o costo de capital, costo promedio ponderado de capital, tendrá que estar en equilibrio y ese equilibrio financiero se tiene que presentar, un equilibrio financiero que también estaremos estudiando en su momento. Ahora bien, si desde la interpretación gerencial el KTNO es insuficiente o ineficiente, quiere decir que tenemos recursos inmovilizados y esos recursos inmovilizados tienen que ver con los inventarios o la cartera. Es decir, no estamos vendiendo lo suficiente o si estamos vendiendo lo suficiente, no estamos recuperando de la manera más adecuada esos recursos que se encuentran disponibles para poder cobrar en quienes, en los terceros, en los otros, en los clientes a los cuales atendemos. Es decir, que en ese orden de ideas, ese KTNO llegase a ser ineficiente, pues requerimos de financiamiento externo y ese financiamiento externo hace más costosa la funcionalidad de la organización. Ahora, qué factores afectan de manera directa el KTNO? ¿Cuánto tardan los clientes en pagar? Miren que aquí incluso lo veíamos con una relación anterior. No solamente es cómo vendo, perdón, qué vendo, cómo vendo, sino de qué manera está retornando directamente esa venta a mi organización. ¿Es efectiva? ¿Es eficiente? Efectiva en términos de que la cobro y la tengo. Y eficiente es en que tengo un menor plazo o los plazos más, digamos, como que me permita tener esa relación de la conversión del flujo de caja en efectivo de manera con holgura o con tiempos dispuestos para que yo pueda recuperar esa cartera y posteriormente le pague a mi proveedor, aplicando incluso el uso adicional de esos recursos para obtener mucho más escenario de rentabilidad en sus momentos, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, que ya incluso lo veníamos mencionando. Pero miren que allí los inventarios, cuánto tiempo permanecen esos inventarios almacenados. No solamente es producir, vender, tener las oportunidades de generar las ventas, sino cómo yo estoy generando la oportunidad de comercialización de esos productos, bienes o servicios que esté generando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo permanecen esos inventarios almacenados? O si no tengo inventarios, ¿cómo estoy garantizando la prestación de mis servicios? Y además de eso, ¿cómo le estoy pagando finalmente a mi proveedor? ¿Cuánto tiempo financia la operación? ¿Cómo puedo yo incluso generar la evaluación factible directamente de la cobertura de pago a mis proveedores? Entre muchos otros elementos, precisamente porque en ese mismo orden de ideas me estoy dando la posibilidad de generar una evaluación permanente de cómo estoy generando de nuevo ese ciclo de conversión directamente de mis recursos de capital asociados a la sostenibilidad operativa del negocio y generar valor. ¿Sale? Recordemos que incluso este tema de los inductores de valor, lo que me permite medir de manera permanente y constante son las condiciones que hacen que yo mantenga la eficiencia operativa de la organización. Una eficiencia operativa de la organización que es derivada de la forma en cómo yo me relaciono con esos agentes importantes y esos actores relevantes de mi sistema organizacional, clientes, proveedores, pero asimismo el relacionamiento con las entidades bancarias y los aliados estratégicos y mucho más estratégicos como lo son el Estado y sus instituciones de control. Ahora, el KTNO y la creación de valor tienen una relación muy bacana y muy bonita, y es que reducir KTNO significa liberar efectivo, reducir deuda, financiar crecimiento e incrementar valor empresarial. Por lo tanto, esa relación estrecha siempre nos va a estar invitando a estar ideándonos nuevas formas de operación en la empresa que siempre ayuden a generar una planeación estratégica inteligente, que en ese mismo orden de ideas disponga los recursos del capital de trabajo neto operativo de manera orgánica que haya que sumen
resultados sobre el mejoramiento de la rentabilidad empresarial. Esos picos estratégicos son supremamente claros y claves porque con ello nos conduce directamente a nuestra palanca de crecimiento. Y una palanca de crecimiento se da por dos condiciones. Uno, porque tengo los recursos operativos disponibles para invertir en la operación, seguir creciendo en capacidad de atención al mercado, las demandas incluso de unas situaciones competitivas que van a estar siempre presentes en las organizaciones, pero que asimismo establecen que dependiendo de la forma en cómo yo administre ese recurso de capital, requeriré de tener esfuerzos grandes sobre la generación de flujos de caja o en su defecto tendré que aumentar la relación del endeudamiento para crecer incluso con necesidades de flujo de caja. Entonces allí es donde nace una gran pregunta. ¿Conviene crecer de acuerdo a cómo estén presentándose los resultados organizacionales? De, ¿Conviene crecer? Allí es que no toda expansión genera valor. Yo puedo entrar en un crecimiento, puedo abrir una tienda, dos tiendas, tres tiendas, cuatro tiendas. Ustedes, incluso señores emprendedores, jóvenes emprendedores, señoritas, créanme, yo quiero montar un negocio. El primero lo abrí, me fue muy bien. Quiero estar en otro lugar, en otro certamen, quiero abrir otra sede, quiero abrir incluso mayor cantidad de locales. Pero ¿qué tienes que evaluar? Directamente tienes que evaluar los inductores de valor aplicados en la lectura estratégica de tus estados financieros, porque si no lo haces, incluso considerando condiciones de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, eficiencia operativa, no te va a ser fácil crecer. No te va a ser fácil crecer si obvias todo lo que acabamos de mencionar. Tienes que evaluarlo para poder condicionar ese escenario de si estoy generando suficiente valor o estoy teniendo el suficiente EBITDA, estoy teniendo correcto margen EBITDA o estoy teniendo una productividad sobre mi capital de trabajo neto operativo que no demanda excesos de recursos ajenos o recursos de terceros, sino que me estoy financiando directamente desde la operación de mis inversiones hacia el interior de la empresa, pues entonces creceré y lo haré de una manera muy orgánica y muy bacana, muy considerada, pero en otros escenarios pues tendré que tener una gran oportunidad de considerar algunas otras estrategias. Es decir, que algunas empresas pueden llegar a crecer, sí, y se vuelven más fácil, más frágiles financieramente, sí, pero deberán de evaluar siempre todas sus condiciones asociadas a los estados financieros. Muy bien, entonces, ¿conviene crecer? De nuevo, preguntémonos, dependerá. ¿Dependerá de qué? De la correcta administración, porque la empresa que crece sin conocer sus estados financieros y los inductores de generación de valor, pues va a tener que posteriormente vincularse a un endeudamiento que ya sabemos que no tendría que llegar a un escenario de ser excesivo, porque lo que hará es que destruirá valor. Ahora, ¿qué es la palanca de crecimiento? La palanca de crecimiento es una relación entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo. ¿Qué determina si el crecimiento es sostenible o no? Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Si ese crecimiento es sostenible, vamos, no voy a requerir demasiada demanda de flujos de caja para la sostenibilidad operativa, pero en ese mismo orden de ideas tendré que pensar de manera constante y permanente cómo estoy desarrollando mis estrategias comerciales para con el sector competitivo, para con el marco competitivo que me entrega directamente el estar presente en una dinámica de mercados de alta competencia, en los que obviamente quienes participan del consumo de los productos, bienes o servicios, pues son los que estarán delimitando quién es el que le atiende sus necesidades. Es decir, que si bien entonces pienso en crecer, ¿a quién le estoy vendiendo ese crecimiento? Una formulación práctica, palanca de crecimiento, margen EBITDA versus productividad del capital de trabajo neto operativo. Y aquí hay una regla de decisión muy importante. Si es mayor que uno, esa relación de el margen EBITDA y de la productividad del capital de trabajo neto operativo, conviene crecer. ¿Por qué? Porque la operación financia el crecimiento de la empresa. Solamente la operación. Ahí es por ello que hago ese hincapié sobre que
ese relacionamiento comercial o esa estrategia comercial tendría que estar volcada directamente a tener un buen efecto, pero no solamente ello, sino la forma en cómo yo opero para que los costos y los gastos sean lo más eficientes posibles para que ese crecimiento sea financiado directamente a través de la operación del mismo negocio. Pero si esa relación de palanca de crecimiento entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo es menor que uno, no conviene crecer. Y ya lo había mencionado con anterioridad. No conviene crecer precisamente porque el crecimiento consume caja. Y al consumir caja, esa relación hace que yo tenga que buscar niveles de endeudamiento o la solicitud de recursos por inversión a mis socios o accionistas. Habrá un caso excepcional. Y el caso excepcional es que la palanca de crecimiento puede llegar a ser infinita. Puede llegar a ser infinita. ¿Pero de qué dependerá? Dependerá de que el EBITDA sea positivo y el KTNO sea negativo. Recordemos que cuando hacíamos la lectura de los indicadores de liquidez, en el caso práctico que veníamos desarrollando con anterioridad, el capital de trabajo neto operativo cuando era negativo era que no necesitaba flujos de caja para sostener la operación, sino que estaba generando excesos o excedentes de flujo de caja. Y cuando eso se da, pues obviamente se cumple la relación con que la operación es la que financia directamente el marco del crecimiento. Entonces, esa palanca infinita se da obviamente cuando el EBITDA es positivo y el KTNO es negativo, lo que hace que obviamente la operación genera caja, pero además libera recursos. Libera recursos. Entonces ahí es donde tenemos excesos de liquidez, condiciones plausibles en las cuales esa liquidez no está siendo destinada para inversiones de corto plazo o reestructuración sobre el financiamiento del corto plazo o cambio o reconfiguración sobre la estructura de capital. Es decir, que esto hace que nosotros tengamos que evaluar de manera permanente las organizaciones. Si ese caso excepcional se presenta y es que la palanca de crecimiento es infinita, mucho cuidado, es un riesgo de acumulación de recursos ociosos que están estando dispuestos, incluso están sujetos al riesgo de su pérdida de capacidad adquisitiva y la gestión sobre la compra, porque la inflación llega y toma su posición y devora, obviamente, el aumento asociado a el costo que tienen los productos de garantía de la prestación de los servicios o incluso la misma prestación del servicio y hace que erosione incluso esas capacidades en la toma de decisión. Ahora, ¿qué interpretación estratégica le podemos dar? Siempre hay una meta a la cual hay que apuntar. Hay unos niveles de crecimiento específicos que siempre se tienen directamente en la planeación estratégica financiera y hace que desde una correcta evaluación desde los planos organizacionales, pues dará a que si esa palanca de crecimiento me permite seguir avanzando directamente en que pueda ampliar mis capacidades operativas, es porque hay un aumento importante sobre el nivel de ventas, el flujo de caja es positivo y creciente, la liquidez también es creciente, que me ayuda incluso permanentemente a reconfigurar la estructura de capital. Pero pilas, si llegamos al escenario del crecimiento riesgoso es porque puedo tener aumento en ventas, pero como estoy sometiendo el capital en riesgo a que requiere presiones de apalancamiento financiero desde otras fuentes de financiación, pues la liquidez se va al piso, es decir, presión sobre el flujo de caja. Y esa presión sobre el flujo de caja hace que obviamente hayamos tenido que buscar el nivel de endeudamiento en mayores condiciones crecientes y el flujo de caja va hacia abajo. Es decir, disponibilidades de recursos de sostenibilidad operativa en el corto plazo se ven comprometidos y debemos de siempre pensar, ¿necesito crecer? Sí, muy bien, todos le apostamos a crecer, pero relativamente la información financiera y los estados financieros bajo los resultados que estoy obteniendo me permite crecer. Evaluaciones importantes que debemos de desarrollar. No solamente es ser rentable, sino ser sostenible en el tiempo. Por lo tanto, la pregunta que como gerentes financieros, gerentes que estamos encargados directamente en que se evalúa esa gestión de la capacidad de la sostenibilidad en el largo plazo de las empresas, no es cuánto crecimos, sino si podemos financiar el crecimiento. Las dos preguntas las podemos hacer. Lo que pasa es que la primera es un poco suspicaz. ¿Cuánto crecimos? Ah, sí, crecimos un 5%, pero
¿qué nos costó ese crecimiento del 5%? Un aumento en el 80% del endeudamiento, mal. Una disminución en la disponibilidad de flujo de caja en un 15%, mal. Un aumento en los costos del 7%, mal, porque solo crecimos un 5% como organización. Pero ¿pudimos financiar ese crecimiento? Sí, claro, pudimos financiar el crecimiento derivado de que como teníamos una muy buena relación en el entorno competitivo, los clientes nos prefirieron a nosotros. Por lo tanto, ese factor de crecimiento fue financiado a través de los ingresos de nuevas ventas, pero que incluso siendo adaptativos con las políticas de gestión de cobro, esas políticas de gestión de cobro permitieron que incluso el cliente pudiera tener una financiación con cumplimiento. Y ese cumplimiento incluso nos dejó un tiempo de holgura para pagarle al proveedor, un proveedor que incluso nos está dando descuentos por compras en volúmenes, descuentos comerciales pide factura, descuentos asociados directamente al pronto pago por el aumento de la liquidez que tenemos directamente por el proceso de crecimiento financiado a través de la liberación de recursos de operación que tiene la palanca de crecimiento. ¿Y es por qué? Porque cuando evaluamos en la productividad del capital de trabajo neto operativo, esta siempre fue negativa y al ser negativa estaba liberando excesos de flujo de caja con los cuales podíamos tener un mejoramiento sobre las condiciones de relacionamiento comercial. Entonces miren cómo toda esa cantidad de información empieza directamente a darnos un montón de data, ¿cierto? Que nos permite hacer una reflexión sobre la estructura y la visionalidad y análisis que tenemos en las organizaciones. Porque si bien entonces toda esa liberación de excedentes de flujo de caja, las condiciones de apalancamiento operativo pertinentes, adecuadas, ¿cierto? Hace que nosotros siempre estemos pensando en infraestructura o en estructura, porque esa proporcionalidad del crecimiento operativo en las organizaciones se da solo si hay una productividad de la propiedad planta de equipo. Y ese es el último indicador que tiene directamente esta fase de conceptualización teórica de los inductores de valor. Y es que esa propiedad planta de equipo significa que es lo que representa esos activos productivos en el largo plazo, cómo se están, digamos, comportando en términos de entrega de relaciones comerciales e incluso de atenciones a demandas crecientes de las organizaciones para que en ese efecto puedan tener incluso una mayor condición de maniobrabilidad en las condiciones del entorno competitivo. Es decir, que esa representación de los activos productivos en el largo plazo me habla de infraestructura, maquinaria, equipos, instalaciones que hacen a su vez una gestión operativa eficiente y permanente, pero además de ello una eficientización del gasto administrativo. Es decir, la propiedad planta de equipo va a estar comparando cómo vendemos contra qué tenemos en propiedad planta de equipo. Y recordemos que esa propiedad planta de equipo incluso tiene una condición agregada, que es la depreciación, es decir, la pérdida del valor nominal que tiene esos elementos activos fijos que ayudan a que la empresa sea más o menos rentable de acuerdo a la administración eficiente del gasto por depreciación. Entonces, miren que esas relaciones asociadas a los inductores de valor casi que nos dan una proporcionalidad importante de información para preguntarnos cuántos ingresos generan cada peso invertido en activos fijos productivos. Y es que esos ingresos que permanentemente estamos evaluando por EBITDA, bueno, el EBITDA es positivo, muy bien. Estamos teniendo unas condiciones garantes de que estamos liberando condiciones de flujo de caja, no porque sean cajas, sino porque estamos liberando condiciones de caja. Pero para evaluar esas liberaciones específicas en caja, tenemos que evaluar la productividad del capital de trabajo neto operativo. Es que se acaba de confirmar de que por ser un factor negativo en la productividad, me da de que estoy cubriendo la operación, pero además de eso estoy liberando recursos en excedentes de capital operativo. Excedentes de capital operativo que me dan una palanca de crecimiento positiva en términos de tendencia infinita, donde yo voy a poder incluso disponer de esos recursos de operación para invertir de manera permanente en las operaciones. Claro, sí que incluso me da la posibilidad de crear un marco hipotético en estos momentos sin llegar al escenario práctico, pero sí con la experiencia que ya hemos podido
avanzar en capítulos anteriores sobre la forma del comportamiento de la productividad, perdón, de la propia planta de equipo de la organización que venimos evaluando, ¿cierto? Y esta organización nos muestra que es creciente en términos del valor nominal de su propia planta de equipo, pero en ese orden de ideas también es creciente en el marco de la comercialización de sus servicios en el mercado. Es decir, que esos activos fijos productivos en los cuales se está invirtiendo directamente los excedentes de capital y las reconfiguraciones de inversión en apalancamiento financiero del corto y largo plazo, hace que la empresa sea sostenible en el tiempo. Y en ese mismo orden de ideas podamos considerar que está generando valor. Ahora, desde la alta productividad de la propia planta de equipo, tenemos unas características importantes por evaluar, y es que los activos son bien utilizados, que la capacidad instalada está siendo utilizada en términos eficientes y en alta proporcionalidad, pero además de ello tenemos una facultad relevante y es que tenemos necesidades muchísimo menores en cuanto a la actualización tecnológica o la adaptación directamente de procesos de innovación en los procesos productivos o en la garantía de la prestación de servicios. Porque en ese mismo orden de ideas, cuando tenemos toda la combinación de estas variables relevantes, esa alta productividad de la propia planta de equipo significa que estoy teniendo un crecimiento eficiente. Crecimiento eficiente que es sinónimo de rentabilidad, de maximización de valor, de permanencia y perdurabilidad en el tiempo. Y como estamos en la base del análisis de los inductores de valor, pues esto hace que tengamos que evaluar de manera permanente todos esos criterios. Ahora, si bien puede tener una condición de alta productividad en la propiedad planta de equipo, pues se puede presentar el caso contrario, y es que hay una baja productividad. ¿Y qué características puede presentar esta baja productividad? Activos ociosos, que ya sabemos que tienen que salir, tienen que venderse de la organización, tienen que liquidarse en esos activos ociosos, porque si bien no me están generando operatividad, sí me están causando gasto permanente, ya sea por condiciones de almacenamiento, mantenimiento, y disminuciones incluso sobre las capacidades de rentabilidad y aumento en los costos operativos. Por lo tanto, tiene que evaluarse de forma directa esa baja productividad y salir de ellos. Ahora, un sobredimensionamiento que tenga una capacidad instalada demasiada amplia que está siendo subutilizada. Es decir, que yo haya montado toda una capacidad industrial para la fabricación de arepas, pero solamente estoy produciendo 100 arepas con una alta capacidad en la productividad. Entonces ahí es donde tenemos que entrar en un proceso de evaluación permanente sobre la forma en cómo generamos inversiones, para qué generamos inversiones y si somos conscientes en las capacidades productivas operativas que tienen directamente nuestras inversiones. Porque entonces estaremos dando lugar a que ha existido la posibilidad de incurrir en inversiones improductivas. Y esas inversiones improductivas son un alto riesgo para la causación real de lo que es un aumento en la rentabilidad de los negocios o incluso sobre la maximización de las riquezas que puede estar presente en los negocios. Y no podemos estar presentes allí porque incluso la baja eficiencia operativa nos va a cuestionar acerca sobre las metas que nos hemos establecido y cuál es el criterio objetivo o las facultades estratégicas que hemos implementado en la revisión constante, en el almacenamiento de la información, en las condiciones permanentes de la capacitación de los equipos de trabajo, si son factores crecientes, si son los adecuados, si permanentemente estamos generando las ideas adecuadas o si incluso hemos evadido entrar a evaluar criterios de automatización que ayuden directamente al aumento sobre la propiedad, la productividad de la propiedad planta de equipo. Y si hemos incluso deteriorado las condiciones asociadas a la capacidad en la toma de decisiones sobre procesos de automatización, implica que tendríamos esa baja productividad latente en nuestros negocios. Y esa baja productividad no es algo que se pueda aceptar porque la baja productividad es menos rentabilidad, es menos riqueza, es menos sostenibilidad en el largo plazo y condiciona incluso a la compañía a tener que llegar a tomar las decisiones de aumentar sus niveles de endeudamiento y esos niveles de endeudamiento pues afectar directamente criterios de generación de valor. Destruir valor no puede suceder en las empresas. Son creadas para la sostenibilidad en el largo plazo y en ese mismo orden de ideas, pues mantenerse en el largo plazo. Entonces, la relación entre el crecimiento e inversión
Si lo vemos desde una situación favorable, ¿qué genera? Ventas crecientes, mucho más rápidas que la propiedad planta de equipo, es decir, necesito menos propiedad planta de equipo para vender más, y es porque tengo criterios de alta productividad. Y en ese orden de ideas es el resultado que podemos obtener, mayor productividad. Pero si estamos en una situación desfavorable desde la productividad de la propia planta de equipo, quiere decir que la propia planta de equipo crece mucho más rápido que las ventas, y ahí es donde les hacía la comparación sobre las arepas. Una alta industria para la producción de arepas, pero solamente produzco 100 arepas. No estoy creciendo lo mismo en ventas que en capacidad instalada de producción. Por lo tanto, tengo menor eficiencia y disminución en todos los criterios asociada a la aplicación de los indicadores financieros avanzados, liquidez, rentabilidad, endeudamiento, eficiencia operativa, pero además de ello, el análisis estructural, en el cual incluso puedo dimensionar patrones, comportamientos en los que estoy tomando malas decisiones. Y esas malas decisiones no pueden ser un elemento factible, que si bien tienen escenarios de probabilidad, esas probabilidades tendrán que ser ajustadas directamente a que sean en menor proporción malas decisiones, ¿cierto? Probabilidades ajustadas. A que yo estoy tomando malas decisiones, no, aburrido, horrible, eso no puede pasar, no puede estar directamente presente en las realidades de las empresas. Ahora bien, la dinámica permanente en las organizaciones es de reconocer, nos someten directamente a presiones objetivas, subjetivas, que hace que sea muy compleja la formalidad en la gestión, en la toma de decisiones, y más aún si esas decisiones son tomadas a tiempo. Pero para eso es importante que siempre consideremos la planeación estratégica asociadas directamente a ello. Porque ante que tengamos la posibilidad de integrar los inductores de valor a la evaluación permanente del funcionamiento de la organización en términos financieros, pues vamos a poder generar resultados operativos, vamos a poder determinar las necesidades operativas que tenemos al interior de la organización, pero además de eso vamos a poder determinar la intensidad del capital por si requerimos hacer inversiones sobre propiedad, planta de equipo para garantizar la sostenibilidad en largo plazo. Finalmente, esa integración de los inductores de valor EBITDA, capital de trabajo neto operativo, propiedad, planta de equipo, margen EBITDA, me va a garantizar que yo pueda tener una sostenibilidad del flujo de caja, es decir, que incluso me libere recursos de capital para poder generar inversiones de financiación de costo bajo, pero además de eso que generen permanentemente valor. Ahora, ese sistema de creación de valor es un trabajo colaborativo, es un trabajo cooperativo. Siempre tiene que existir una dinamización entre las formas de trabajo de los equipos de trabajo que hacen parte de nuestra organización, que se estén generando mayores ideas, mejores ideas, que haya una evaluación constante sobre los criterios de sostenibilidad, inversión en el cumplimiento incluso el legal normativo de la empresa, porque en ese mismo orden de ideas, el EBITDA, el KTNO eficiente, la productividad de la planta de equipo de manera eficiente, una palanca de crecimiento positiva, siempre nos va a dar como resultado la generación de valor sostenible. Y esa generación de valor sostenible, si bien es resultado de la forma en cómo competimos directamente con los mercados, también depende mucho la forma en cómo tomamos las decisiones hasta el interior de las empresas. Y esas decisiones siempre tendrán que tener la posibilidad de evaluarse de manera consciente, concisa, objetiva y estratégica. Por lo tanto, incluso acá, para escenarios prácticos, los voy a poner a ustedes a que interactúen allí con el espacio de los comentarios en nuestra emisión. Tenemos a la empresa Alfa, margen EBITDA 18%. Es un margen EBITDA que puede considerarse que es importante dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque ya habrá cubierto sus costos operativos y sus gastos de administración. Tiene una productividad del capital de trabajo neto operativo del 12%, es decir, que es un escenario eficiente que permite tener incluso unos factores asociados a una eficiencia en la operatividad del negocio, y tiene una productividad de la propiedad planta de equipo de 3,5 veces. ¿Qué quiere decir que sea de 3,5 veces? Que por cada peso invertido directamente en propiedad planta de equipo o en todo aquello que sea garante de la sostenibilidad del negocio, me está generando 3,5 veces
de retorno de ese peso invertido. Es decir, por un peso estoy teniendo 3.5 pesos como final. Es decir, que aquí podríamos preguntarnos, ¿considera que esta empresa Alfa posee capacidad de crecer de forma sostenible? ¿Considera usted que esta empresa Alfa tiene los recursos suficientes o la capacidad suficiente para crecer de manera sostenible? Mire, margen EBITDA, 18%, productividad del capital de trabajo neto operativo, 12%, productividad de la propiedad planta de equipo, 3.5 veces. ¿Será posible tener una oportunidad de crecimiento de manera sostenible? Déjenme sus respuestas en el chat y posteriormente estaremos creando más contenido con base en sus comentarios u observaciones. ¿Qué podemos concluir entonces de este marco teórico, marco introductorio de los inductores de valor? Los inductores de valor permiten comprender cómo se genera valor en las organizaciones, cómo se limita el crecimiento de acuerdo a la forma eficiente en la que venimos desarrollando los marcos operativos de la sostenibilidad de la misma organización en cuanto a la prestación de sus servicios o la forma en cómo produce y vende aquellos productos que pueda estar obviamente elaborando y cómo está gestionando incluso la capacidad de generación de liquidez, cómo consume sus excedentes de capital, cómo consume directamente la forma en cómo entrega la relación versus ventas, cartera, proveedores, eficiencia productiva, operativa, para evaluar qué tan eficientes son sus niveles de inversión, porque todos esos excedentes de capital, todos esos flujos de capital que están siempre dispuestos directamente para que se puedan tomar decisiones desde la gerencia financiera, me pueda determinar si el crecimiento es sostenible o si no es sostenible. Pero ¿de qué dependerá? De la forma en cómo nosotros de forma permanente estamos evaluando esta capacidad de gestión hacia el interior de las empresas. Por lo tanto, si estamos llegando ya a un escenario de reflexión, tendríamos que pensar de manera permanente de que las organizaciones no crean valor por vender más. Recuerden que vender más está bien, pero ¿cómo estás vendiendo? ¿Cómo estás creciendo en ventas? Siendo más costoso, adaptando incluso condiciones del gasto y un gasto que incluso pudiese llegar a ser creciente. Es importante tener esto presente, porque no solamente es vender más, también las organizaciones deben de considerar de que crean valor cuando convierten eficientemente el EBITDA, perdón, las ventas en EBITDA, el EBITDA en flujo de caja, el flujo de caja en rentabilidad y la rentabilidad en valor empresarial. Es decir, que de acuerdo a la administración eficiente en la gestión de la toma de decisiones, podemos encontrar de que el crecimiento no solo tiene sentido cuando puede financiarse, sostenerse y transformarse en valor para los propietarios y las organizaciones, sino que también tendrá sentido si solo si nosotros estamos evaluando de manera permanente la decisión o las formas de decisiones que estamos integrando en las operaciones de la organización para que de manera integral puedan crear redes colaborativas de trabajo, redes que ayuden directamente a la eficiencia permanente en la productividad y en ese mismo orden de ideas, pues nos permita cuestionarnos qué es más importante. ¿Será más importante para una empresa tener un EBITDA alto, una excelente productividad del capital de trabajo neto operativo o una palanca de crecimiento superior a uno? ¿Qué debemos de considerar? ¿Qué es más importante o qué es más relevante? Recordemos que la generación de valor no se da solo por la forma en cómo estamos vendiendo o cómo estamos obteniendo liquidez o cómo nos estamos endeudando y financiando o cómo estamos obteniendo las rentabilidades. Depende específicamente de la eficiencia, la balanza financiera, la balanza económica que permita analizar de manera colaborativa todas las variables de la empresa para consigo así generar una búsqueda exhaustiva en las formas, en las alternativas, en las fuentes de información, incluso en todo lo que podemos tener a la mano para tomar decisiones que ayuden siempre a generar crecimiento, pero crecimiento sostenible.
Pero repetimos, ¿qué consideras más importante? ¿Tener un EBITDA alto, una excelente productividad del capital de trabajo neto operativo o una palanca de crecimiento superior a uno? Los leo en el chat. Recuerden, Jefferson Quiroz Hernández, su consultor empresarial especializado. Transformamos información financiera en decisiones estratégicas que permanentemente agreguen valor a sus organizaciones. Hasta una próxima emisión. Chao, chao.